Bueno, un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos acompañan hoy en este Facebook Live de Cono. Agradezco mucho a Catalina y agradezco también a Sara por la invitación. Eh, Agradezco mucho el poder compartir con ustedes en este espacio, a Cono, a toda la iniciativa que han venido realizando de todos estos Facebook Live en torno a reflexiones que nos ayuden precisamente a comprendernos mejor, a asumir mejor las diferentes realidades, las problemáticas y situaciones que vivimos a diario. El día de hoy la reflexión va a estar enfocada en torno a todo el tema de la relación con nuestros hijos. Y para esto, pues quiero enfocarme en diferentes puntos que van a estar relacionados precisamente con la comprensión de la forma en la que nos relacionamos con ellos, ya que muchas veces los padres vivimos imbuidos de pronto en un mundo tan agitado, en un mundo tan apresurado, que quizás dejamos de disfrutar y de compartir con nuestros pequeños. Un saludo muy especial a Avi, a Elito, a Sara, a todas las personas que se van uniendo poco a poco a este Facebook Live. Les decía entonces que nuestros hijos pues tienen una función muy importante dentro de nuestra vida y que es por esto importante retomar y volver a enfocarnos en la tarea y la misión tan grande que tenemos al ser padres. Desde allí quiero empezar con una lectura muy bonita de Khalil Gibran que nos habla sobre los hijos. Y dice así: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijos de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darle tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzados. Deja que la inclinación en tus manos de arquero sea para la felicidad, pues aunque él ama la flecha que vuela, ama de igual modo el arco estable. Muy bien. Con esta reflexión y esta lecturita de Khalil Gibran, quiero precisamente que comencemos hoy reflexionando, mirando precisamente una contextualización social en torno a la realidad de que en nuestros entornos y en nuestro mundo actual, pues de alguna otra forma vemos una disminución en el nacimiento de niños, sobre todo en los países más desarrollados. Un saludo muy especial también a Catalina, que ya se ha unido a nosotros. Les decía ahorita a Catalina que muchas gracias por la invitación, que qué rico poder estar aquí con ustedes, propiciando estos espacios de formación y de reflexión. Entonces partíamos en la invitación que les hicimos a este Facebook Live de una pregunta, ¿cierto? Y es si realmente en el camino de ser padres tenemos todo un proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta algunos planteamientos de algunos teóricos que hablan de que nuestros padres, nuestros hijos son nuestros grandes maestros. Pero quería iniciar con una contextualización fundamental y es un poco como en el mundo actual, cada vez, por ejemplo, en los países más desarrollados y también en nuestros países, en este caso latinoamericanos, va habiendo una disminución en el nacimiento de niños. Y los niños que nacen, según cifras, por ejemplo, en nuestro país, alrededor del 56% de los niños que nacen son no deseados. Planteaba Freud que somos hijos del deseo. Y cuando planteaba Freud que somos hijos del deseo,
es que de alguna otra forma la manera también en que fuimos anhelados, esperados antes de nacer, ya incide también en la forma como nosotros vivimos. Hay una cantidad de teorías también denominadas teorías epigenéticas, y las teorías epigenéticas nos hablan y nos dicen y nos plantean que de alguna otra forma toda nuestra vida está marcada también por la forma como se desarrolló el embarazo de nuestra madre y también cómo nacemos. Desde allí, entonces, tenemos unos elementos relacionales enfocados en un aspecto muy bonito que es la palabra vínculo. Durante el año 2017 y 2018 hice parte de una investigación en la Universidad Pontificia Bolivariana enfocada en una mirada antropológica, sociológica, pedagógica del vínculo. Y es que la palabra vínculo tiene un sentido muy profundo, porque es que los vínculos nos hacen fuertes y los vínculos, así como cuando nace una rama de un árbol y está aferrada y está ligada a este tronco, pues realmente allí es donde encuentra precisamente su vitalidad y su fuerza. Entonces, no solamente tenemos un contexto social donde de pronto de una forma, podríamos decir, no significativa el tener hijos, sino que encontramos también que a veces también muchos padres pues huyen o evaden su responsabilidad de ser padres, y muchas madres hoy por hoy optan precisamente en función de una cultura estética y de la vanidad por no alimentar a sus hijos, y decían unos investigadores europeos que de alguna otra forma más fácilmente muere un niño por falta de vínculo afectivo, es decir, contacto físico con los padres, con la madre, que por falta de alimento. Entonces vamos viendo que las relaciones y el contacto con los padres va a ser fundamental y decisivo. Luego tenemos una autora colombiana que se llama Gloria Sierra, que dice que de la madre nos viene la seguridad y del padre nos viene la autonomía. Entonces, desde estos dos vínculos hay una relación que genera también, podríamos decir, una constitución de lo que es la personalidad y de lo que va a ser el niño el día de mañana. Entonces, por ejemplo, cuando la mamá protege al hijo, cuando la mamá le da el alimento al hijo, cuando la mamá comparte con el hijo, entonces de alguna otra forma está fortaleciendo su seguridad de sentirse protegido. Y desde el padre se desarrolla la autonomía, porque el padre también no solo es la figura de la autoridad, como lo plantean algunos teóricos en psicología, sino que el padre también brinda la autonomía porque el padre es el que nos impulsa hacia el futuro. Pero desde allí entonces hay una situación, y les planteaba ahora al comienzo, y es un poco la perspectiva o la forma como miramos las cosas. Porque de alguna otra forma, pues muchas veces, por ejemplo, Hegel en su obra Esclavo y Amo, o Amo y Esclavo, perdón, va a hablar de que de alguna otra forma siempre en la relacionalidad alguien depende del otro, pero que muchas veces el que cree que tiene el otro bajo su mando termina dependiendo de este, como el amo que depende del esclavo porque es el que le hace todas las cosas. O un ejemplo concreto, por ejemplo, quienes tenemos mascotas, entonces cuando uno tiene una mascota, uno piensa o dice, es que es mi mascota, ¿cierto? Como si yo soy su amo, dicen las personas, y no nos damos cuenta que en esa dinámica somos nosotros quienes terminamos siendo los esclavos del perrito, porque nosotros tenemos que comprarle la comida, nosotros tenemos que hacerle la casa, nosotros tenemos que limpiarles sus necesidades, nosotros tenemos que estar en función de ellos, ¿cierto? Entonces, desde allí hay un elemento muy relevante, y es también cómo desde nuestra posición de padres, pues debemos estar atentos, y como lo decía en el escrito de Khalil Gibran, nosotros no somos los dueños de nuestros hijos. Nuestros hijos vienen al mundo a través de nosotros, dice Khalil Gibran, y vienen también con una tarea y una responsabilidad muy grande, y es precisamente descubrir
qué podemos aprender de ellos. En la Universidad Católica de Oriente, donde soy docente de Psicología y de Humanidades, dicto un curso que se llama Familia. Cuando dicto el curso de familia y hablamos con los jóvenes de hoy, con los nuevos universitarios, sobre este tema, pues se genera muchas veces la discusión, porque encontramos que muchos jóvenes, muchas personas hoy, pues no optan por la opción de tener hijos, ¿cierto? Sí de tener pareja, más no de tener hijos, y muchas veces pues con la idea de que los hijos pues generan gastos, de que los hijos quizás incomodan, de que los hijos son una responsabilidad muy grande, y entonces hay un temor muchas veces a la paternidad o a la maternidad, y la experiencia que yo les comparto, estoy casado hace 11 años y tengo dos hijos, José Miguel de 9 años y María Clara de 6. Es una experiencia muy bonita porque es que uno vuelve a nacer con los hijos y uno empieza nuevamente a aprender de los hijos. Entonces, hay una expresión muy bonita eh, de una autora que se llama Pilar Égico, que va a hablar de que nuestros hijos son nuestros espejos y son nuestros maestros. Entonces, los hijos de alguna otra forma reflejan lo que ven en nosotros. Miren, por ejemplo, esta situación o particularidad que nos ocurrió un día cuando le preguntábamos a un grupo de niños qué querían ser cuando grandes. Y uno de los niños alzó la mano y muy serio dijo, yo quiero ser soltero. Entonces, cuando uno trata de hacer una lectura profunda de esta respuesta, uno dice cómo vería la relacionalidad y la vida de sus padres, que él cuando crezca dice, yo quiero ser cualquier cosa menos infeliz como mis padres, entonces opto por ser soltero. Entonces surge aquí una cuestión, y es también que nosotros transmitimos a nuestros hijos, no solo desde las palabras, sino que transmitimos a nuestros hijos enseñanzas desde nuestras actitudes. Transmitimos a nuestros hijos desde nuestro modo de vida, desde nuestro modo de experienciar, desde nuestro modo de sentir. Entonces, por ejemplo, en psicoterapia, uno muchas veces, para saber cómo el niño asume su realidad familiar, no tiene que preguntarle, sino que simplemente hay que verlo jugar, y en la forma como juega, si es sereno o si es agresivo, si juega con otros, si es problemático o hay choques y demás, pues uno de alguna otra forma pues está leyendo qué es lo que está bebiendo del contexto. Entonces, bajo esta premisa de nuestros hijos como nuestros espejos, entonces surge un concepto muy bonito del filósofo Levinas, que va a hablar del tema de la alteridad. Y de alguna otra forma, cuando crecemos, pues nuestra configuración del yo y nuestra visión sobre nosotros mismos está ligada precisamente a lo que el entorno nos va devolviendo. Entonces, por ejemplo, cuando el padre le dice al hijo, usted es muy inteligente, usted sí es muy listo, el niño crece con esa idea. Y más que, como dice un adagio popular, la pata depende del burro que la pegue, ¿cierto? Es decir, cuando esa frase, una expresión positiva viene de parte de los padres, es fundamental, es vital, es asumida por el niño como una realidad. Pero al mismo tiempo, si es una frase negativa, una expresión negativa, una frase descalificativa, pues también marca profundamente el psiquismo del niño. Vea, les comparto una experiencia que yo viví de niño, y era que mi mamá, yo soy hijo de maestra de escuela, y las profesoras, pues entre ellas siempre compiten para ver quién tiene el hijo más juicioso, quién ocupa el primer lugar. Entonces, cuando yo estaba en primero y hacía mis dibujitos, mi mamá veía el cuaderno y decía, ay no, este Cristian sí dibuja muy feito. Y entonces llamaba a mi hermano y le decía a Pablo Marcel, venga, hágale el dibujo al niño. Entonces yo crecí con la idea y la mentalidad de que yo no podía dibujar, que no sabía dibujar. Y fue algo que me marcó durante muchos años, hasta que posteriormente, ya grande, siendo consciente y rompiendo este tipo de esquemas o este tipo de dicer y ver mensajes de guión, ante unas necesidades me di a la tarea de emprender algunas acciones artísticas, y me di cuenta que quizás sí había un artista en mí. Entonces, miren cómo una expresión, como una actitud de los padres marca profundamente los hijos. Y también, bueno, les expresaba mis disculpas, ya que hubo una dificultad con la energía aquí en el sector y ya nuevamente regresó, entonces vamos
a continuar este Facebook Live. Entonces, venía diciendo que algo muy relevante y fundamental es mirar que los hijos son un espejo de nosotros, que los hijos reflejan mucho de lo que nosotros les transmitimos, que los hijos reflejan mucho de la manera como nosotros vivimos. Y entonces hay que pensar lo siguiente, y es que antes de que las personas mayores fueran niños, que antes que mayores fuimos niños, ¿cierto? Y de alguna otra forma habría que revisar y habría que evaluar cómo fue nuestra experiencia y la forma como vivimos nuestra propia infancia. Desde allí, entonces, de alguna otra forma, los niños nos muestran y nos enseñan muchas veces también cómo fue que se dio nuestra crianza. Cuando yo crecí, tiendo a ser una persona quizás poco expresiva en la parte afectiva, fue que la forma también como mis padres me educaron y me transmitieron sus valores, de pronto fue una forma quizás fría o rígida, ¿cierto? Entonces, nosotros muchas veces con nuestros hijos pensamos y reflexionamos sobre cómo vivimos nosotros esa etapa, sobre si pasamos necesidades, sobre si hubo dificultades, y desde ahí entonces el niño es una posibilidad. Y cuando hablamos que el niño es una posibilidad, es que cuando nosotros estamos en la tarea y en la labor de educar, de acompañar, de guiar a nuestros hijos, entonces tenemos precisamente, nos vemos de frente al reto de tener nuestros propios aprendizajes, de tener nuestro propio crecimiento. Y es por esto que de alguna u otra forma, entonces, la educación es la clave y es la que define el camino para que nuestros hijos puedan llegar a autorrealizarse, para que nuestros hijos puedan ser felices. Pero todo va a depender entonces de lo que nosotros también vamos moldeando de ellos, ¿cierto? De la forma como nosotros vamos generando e inquietando el alma de nuestros hijos, cómo los estimulamos, cómo los vamos llevando precisamente a que se inquieten por cosas, a que se inquieten por el arte, a que se inquieten y tengan amor, por ejemplo, por la música, a que les guste la lectura, pero todo eso hace parte, hace parte precisamente de la forma como nosotros vamos viviendo el día a día, de la forma como nosotros, por ejemplo, cómo los levantamos, si en las mañanas de pronto en nuestros hogares vivimos con estrés, la manera también como les enseñamos a estudiar, los hábitos de estudio, la forma también de comer, si comemos en exceso, si comemos moderadamente, si comemos de una forma, podríamos decir, sana y saludable. Entonces, es fundamental precisamente que nosotros pensemos cómo acompañamos el día a día y el proceso de nuestros hijos y a partir de ahí despertemos en ellos su grandeza. Y despertar en los hijos la grandeza es hacerles creer y hacerles sentir que son valiosos, que son amados y que son importantes. Por ejemplo, es fundamental en los hijos, y les mencionaba ahorita la parte afectiva como un elemento vital para la seguridad del niño. Entonces los besos, los abrazos, el roce, la sonrisa, el cómo acompañamos y hacemos que los hijos duerman, porque como lo planteamos en el título de la conferencia, nuestros hijos nos enseñan mucho. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma siempre decía Paulo Coelho que al enseñar es cuando realmente uno aprende. Entonces nuestros hijos se convierten en nuestros maestros porque en el acompañamiento que les brindamos día a día nos vemos de frente y vamos encontrando la posibilidad precisamente de buscar formas y estrategias de acompañarles y de hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, despertar la grandeza de los hijos es enseñarles a afrontar las dificultades, es enseñarles también a que ellos
encuentren sus propias formas de responder y sus propias formas de asumir la realidad, porque cada hijo es diferente. Por ejemplo, hay padres que quieren tratar a sus hijos de igual manera, hay hijos que le preguntan muchas veces a sus padres, eh, papá, dígame quién es el que usted más quiere, y nos ponen a veces en esa situación compleja de mirar realmente cuando realmente el amor por cada hijo es un amor especial y diferente. Y ahí también es donde hay que crecer, porque muchas veces uno encuentra en la parte psicoterapéutica personas muy inseguras o personas muy temerosas porque de pronto se sentían poco amados por sus padres o porque sentían que sus padres preferían a otro hermano. Y desde ahí hay que hacer sentir a cada hijo que realmente es especial y que cada uno tiene cualidades, que si la hermanita de pronto dibuja muy bonito, pues la otra canta muy bien, y si la otra canta muy bien, pues que la otra está en función también de tener sus propias cualidades. Un saludo muy especial a Julio, que nos colocó un mensaje muy bonito. El enseñar es como nuestros hijos aprenden, totalmente cierto. Entonces, continuando un poquito, podríamos decir que despertar la grandeza de nuestros hijos y acompañarles este proceso formativo nos lleva también precisamente a brindarles esa seguridad, esa autoestima que de alguna otra forma hace que ellos se reconozcan y aprendan a quererse y amarse tal cual son. Entonces es muy bonito porque es que, por ejemplo, a veces uno como persona puede tener inseguridades, pero uno encuentra de una manera muy bella que los hijos nos transmiten, nos enseñan y nos ven como sus grandes héroes. Y aquí quiero poner algo en consideración. Y están las dos, como las dos aristas, y es, por ejemplo, en mi caso, mi hija María Clara de 6 años, todos los días me abraza de una manera muy especial y me dice, mi papá es el más lindo y el más bello y el más fuerte y al que yo más amo. Y en esas palabras que yo sé que las dice con profundo cariño y profunda admiración, me hacen sentir feliz, me hacen sentir seguro, ¿cierto? Pero en otros casos tenemos que en la actualidad muchas veces, sobre todo por ejemplo Freud decía que la madre es el puente entre el niño y el mundo, hay mamás muchas veces que para hacer sentir a su hijo mal le dice, si vio, vea, usted cada vez se parece más a su papá. Y el niño se pone a llorar, ¿sí? Y el niño se pone a llorar porque no es capaz de sentir, no es capaz de darse cuenta en qué medida eh, él asume y experimenta la, la realidad, ¿cierto? Entonces, eh, a veces este sentimiento de que los hijos ya no se quieren parecer a los padres, de que ya anteriormente se disfrazaban o se ponían los zapatos, la corbata y la maleta del papá, hoy por hoy muchas veces ya los hijos no quieren hacer esto. Desde allí, entonces, tenemos una tarea muy importante y es ser tan cercanos y ser tan significativos para nuestros hijos y darnos cuenta de esa importancia, porque en la parte terapéutica uno encuentra muchas personas que dicen, no, es que mi papá me abandonó, pero es que a mí ya no me importa ese señor, y de alguna otra forma, aunque se niegue esa situación, esa ausencia del padre o de la madre marca profundamente la seguridad del niño. Desde allí, entonces necesitamos precisamente reconocer también nuestros errores como padres. Nuestros hijos nos enseñan también a procurar ser la mejor versión de nosotros mismos. Esta semana, en una entrevista que me hacían para una revista juvenil que se llama Primavera, eh, me hacían la pregunta, ¿y qué es la felicidad desde la psicología? Y yo la ponía en términos de la perspectiva humanista, que la felicidad está ligada a un proceso de autorrealización, pero no autorrealización como la meta, sino autorrealización como aprender a disfrutar del proceso. Entonces los niños también nos llevan precisamente a descubrir la felicidad de lo simple, ¿sí? Porque es que un niño goza con cosas sencillas. Por ejemplo, me ha pasado con mis hijos que de pronto en Navidad, de pronto un familiar les regala un carro de 200.000 pesos con control remoto y de pronto alguien les regala un carrito de 5.000 pesos de plástico y el niño disfruta más con ese carro. Entonces los niños también nos ayudan
a encontrar esa verdadera, esa alegría que se encuentra en las cosas simples, en no complicarnos tanto, porque a veces los adultos vivimos demasiado enredados, demasiado estresados. Por ejemplo, en la actualidad la mayoría de mis pacientes que acompaño tienen dificultades o problemas de ansiedad y problemas de depresión. ¿Y qué es la depresión? Diríamos desde la psicología, muchas veces la depresión surge por exceso de pasado, mientras que la ansiedad surge por exceso de futuro. ¿Qué pasa? Que no estamos viviendo adecuadamente el aquí y el ahora. Entonces, aprender a vivir el aquí y el ahora es la tarea más importante que nos enseñan los niños. Porque los niños, por ejemplo, yo nunca he visto un niño de 4 o 5 años sentado en una piedra rascándose la cabeza y diciendo, hombre, estoy preocupado por el incremento del dólar y no sé qué vamos a hacer entonces si no encontramos la vacuna, ¿cierto? No, los niños no se preocupan por eso. Es más, toda esta situación de pandemia ha sido compleja para los niños porque muchas veces los papás no les explicamos. Y aquí también quiero resaltar algo, y es que los padres a veces creemos que nuestros hijos son como bobitos o que no entienden las cosas, entonces no le explicamos. Y muchas veces es fundamental explicarle y hablarle a los niños de acuerdo a su capacidad también, a su edad, si es de 5, si es de 10, si es de 12, si es de 15 años, hablarles en un lenguaje que ellos entiendan, pero darnos cuenta de que ellos realmente entienden más de lo que nosotros pensamos, de que ellos escuchan más de lo que nosotros escuchamos. Hay por ahí una lecturita también muy bonita que dice, gracias papá por ser quien eras cuando pensabas que yo no te veía. Porque es que los niños están atentos, están pendientes, los niños sienten realmente cuando hacemos las cosas con amor, con pasión, cuando las hacemos de pronto porque nos tocan. Miren este ejercicio tan sencillo. Cuando el papá llega cansado del trabajo y el niño le dice, papá, juguemos al caballito. Y el papá dice, bueno, juguemos al caballito. Y monta el niño y eso, y hace, el niño siente, mi papá no quiere jugar. Entonces, tenemos que llenar precisamente, y esa es una de las cosas más bonitas que nos enseñan nuestros hijos, y es no solamente a descubrir la grandeza de lo simple, sino también a recobrar también la alegría de disfrutar de los momentos, de disfrutar de los instantes, porque si algo también hemos aprendido en medio de toda esta pandemia es que la vida es muy frágil y que la vida es muy corta y que tenemos que disfrutarla. Y hay una expresión muy bonita de Nietzsche que dice, ojalá el adulto viviera con la seriedad con la que juega el niño. Entonces miren que los niños se meten en el momento, los niños viven este concepto de la psicología que dice vivir el aquí y el ahora. Entonces va a ser importante precisamente también saber halagar, saber reconocer lo bueno, porque a veces también de pronto nos enfocamos en lo malo. Ahora, también es importante en ocasiones frustrar a los hijos. Frustrar a los hijos es que ante el momento actual los padres vivimos muy ocupados. Entonces, como vivimos demasiado ocupados, casi que tratamos de compensar nuestra ausencia y nuestra falta en el hogar con objetos materiales. No sé si recuerdan esa canción de Franco De Vita que dice No basta, que habla de que ese padre que no estaba trataba de comprar con objetos lo que no hacía con presencia, con compañía. Entonces, desde allí, yo quiero que pensemos y que miremos realmente si nosotros también estamos pasando tiempo de calidad y de cantidad con nuestros hijos, porque es que también hay una mentalidad que surgió hace algunos años y es, no, lo importante no es la cantidad, sino la calidad. No, es importante la cantidad y la calidad, porque a veces nos ocupamos tanto y estamos tan llenos nuestras agendas de cosas que dejamos de tener tiempo para compartir con nuestros hijos. Les comparto una experiencia, en estos días me sentí muy celoso porque pues mi hijo es muy amante a los videojuegos, entonces en estos días compartíamos con un primo mío, pues el primo mío también le gusta mucho los videojuegos y se puso a jugar con José Miguel, mi hijo, y entonces él jugando con él le decía, hoy es el día más épico de mi vida, de una manera muy bella,
y era porque estaba muy emocionada en el juego y yo pensaba para mí, yo debiera compartir más tiempo con mi hijo, debería pasar más tiempo, mirar. Disculpen que entró una llamada. Muy bien. Entonces, les decía que tenemos una tarea y un reto muy grande y es que tenemos que llevar a nuestros hijos a aprender a reconocer lo bueno, pero que también no siempre podemos darle gusto en todas las cosas, ¿cierto? No darle gusto en todas las cosas a los hijos implica precisamente que ellos aprendan que no pueden tener todo, porque a veces los padres, y sobre todo hoy por hoy que los niños son hijos únicos, entonces casi que la educación y la crianza de los hijos se enfoca en consentirlos y darles todos esos elementos de simplemente lo que ellos quieren. Entonces, a veces frustrar a los hijos implica precisamente decirles esto no se puede, aún pudiendo, por ejemplo, comprarles, aún pudiendo darles ciertas cosas, porque vamos llevando a que los niños se vuelvan caprichosos. Por ejemplo, hay un fenómeno muy común hoy y es que muchos niños se deprimen o hasta llegan al suicidio simplemente porque llegan a la adolescencia o a la juventud y encuentran personas que les dicen no, no me gustas, no, no te puedo complacer en esto, y entonces estos chicos se sienten pues también como muy frustrados. Luego avanzando un poquito entonces, hay que aprender y hay que llevar también y recobrar con nuestros hijos el sentido del humor. Algunas investigaciones muestran y nos dicen que, por ejemplo, la diferencia entre las veces que un niño ríe a las que ríe un adulto es abismal. ¿Y por qué? Porque es que los niños son espontáneos, los niños disfrutan del momento, los niños si sienten algo lo experimentan y se abren a ese momento, mientras que nosotros muchas veces de pronto vamos perdiendo esa alegría. Entonces también de los niños tenemos que aprender de su alegría, de su humor, de que los niños podríamos decir les causa gracias cosas simples, de que los niños también se sumergen en el momento y disfrutan el momento presente, ¿sí? Y también, de alguna otra forma, es fundamental aprender de nuestros hijos a escuchar. Y escuchar de una manera activa. Y cuando hablamos escuchar de una manera activa, es que en muchos casos, en muchas situaciones, tenemos por ejemplo, el hijo se pone frente a nosotros y nos dice, papi, vea el dibujo que hice. Y uno está viendo el partido de fútbol. Y entonces uno mira al niño y le dice, ay, sí, mi amor, le quedó muy bonito. Y uno lo corre y sigue viendo el partido. Entonces, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que expresamos a través del lenguaje no verbal. Entonces, los niños son una forma muy bonita de aprender a descubrir precisamente que en la comunicación hay que mirar al otro. Cuando tú le hablas a tu hijo, es importante que te coloques a tu nivel, que lo mires a los ojos y le puedas decir lo que le quieres expresar, sea un estímulo o sea reprenderlo por algo malo que hizo. También hay que aprender en la relación con los hijos a estar en silencio. Y estar en silencio es que los niños muchas veces están en función de, de, de su mundo, de su realidad, y desde allí nosotros también, pues cuando hacemos silencio, aprendemos a escuchar. Hay una canción muy bonita de Francis Cabrel que se llama Escuchas crecer una flor, y en esta canción de Escuchas crecer una flor, pues hay una expresión muy profunda, y en estos días un amigo me decía que era una canción que hablaba del principito, y el principito pues sabemos todos que tenía una relación muy profunda con la rosa, ¿cierto? Y era una relación de paciencia, era una relación de calma, era una relación de serenidad. Entonces qué bueno cuando aprendemos precisamente en el silencio a ver a nuestros hijos. Yo muchas veces hago este ejercicio, me voy para donde mis hijos están jugando o voy cuando están estudiando y en silencio los contemplo, porque también hay aquí un aprendizaje bonito,
y es que hay que aprender a contemplar la realidad. Y contemplar la realidad es detenernos un momento. Contemplar la realidad es mirar y disfrutar de los hijos en la etapa y en el momento en el cual se encuentran. Porque muchas veces, por ejemplo, los padres olvidamos disfrutar cada momento, cada situación, cada etapa de nuestros hijos. Entonces, cuando los tenemos muy pequeños, decimos, ay, como son de pequeños, hay que comprarles pañales, hay que darles muchas cosas. Y luego, cuando crecen, decimos, ay, tan bueno cuando eran pequeños, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender también con ellos a enfocarnos, a disfrutar, ¿cierto? De cada momento, de cada situación, de cada circunstancia que tienen nuestros hijos y también acompañarlos en los procesos. Qué importante y qué necesario es cuando los hijos, por ejemplo, están en una escuela de fútbol, están en un ejercicio de aprendizaje y ellos se sienten acompañados por nosotros los padres, cuando ellos se sienten valorados, se sienten que estamos ahí y que vamos siendo testigos de sus procesos y de la forma como ellos van experimentando la realidad. Es muy triste que hoy muchos niños, cuando están en sus clases de natación, en sus clases de danza, a veces los papás los dejamos allá y nos vamos, ¿cierto? Porque ellos quieren ser vistos. Hay una expresión muy bonita que plantea que de alguna otra forma todos los seres humanos necesitamos reconocimiento y en lo más profundo de nuestra esencia necesitamos ser vistos para saber que existimos para las otras personas. Por ejemplo, cuando nosotros compartimos algo en internet, cuando compartimos algo en las redes, en el fondo queremos ser vistos por otros, en el fondo queremos impactar el mundo, ¿sí? Entonces, qué bueno también que aprendamos a compartir y acompañar estas etapas, estos momentos en los cuales nuestros hijos van experienciando todo ese proceso de aprendizaje que a veces es doloroso de lo que es la vida. Por ejemplo, no podemos evitar que nuestros hijos caigan, pero sí podemos estar ahí para ayudarlos a levantarse. No podemos evitar que tengan sentimientos, que tengan sensaciones, pero sí podemos estar ahí atentos para escucharlos. Entonces, necesitamos hoy por hoy que nosotros los padres nos enfoquemos en aprender de nuestros hijos y aprendemos compartiendo con ellos. Aprendemos desde lo cotidiano y desde allí también los hijos nos exigen o nos ponen el reto de ser la mejor versión de nosotros mismos. De, por ejemplo, si soy una persona quizás agresiva, aprender a serenarme. Si soy una persona demasiado ansiosa, aprender a estar tranquilo, porque el amor nos salva. Y yo conozco personas, por ejemplo, he tenido la oportunidad de acompañar en terapia mujeres que lastimosamente quedaron como madres solteras, pero prácticamente ese hijo fue el sentido y el motor para su vida. Entonces, no comprendemos realmente la profundidad de lo que es ser padres hasta que no tenemos los hijos. Y ese sentimiento también de ser co-creadores, de uno ver que hay una semillita de uno y que uno tiene una tarea muy importante. No sé si recuerdan esa expresión que dice que ojalá todos antes de morir tenemos que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Porque también es una forma de trascender. Trascendemos en los hijos, en las cosas que ellos hacen, en las cosas que ellos van reflejando de nosotros, pero dejando que ellos también vivan su propia vida y su propio proceso. Hay un tema en la psicología que se llama la psicogenealogía y es la tendencia a la repetición. No, no estamos para repetir la historia de nuestros padres. Pasa mucho, por ejemplo, cuando vemos en el mundo de la farándula que un padre que es cantante, su hijo crece y también se vuelve cantante. Pues qué bonito que lo haga por una decisión propia, más no como por un peso de que es que soy el hijo de este gran cantante y tengo esa obligación, sino que lo haga precisamente como una decisión libre y consciente, porque hay un principio en psicología que dice que a veces queremos ver en los hijos nuestros deseos frustrados. Entonces, por ejemplo, la mamá que no pudo ser bailarina, desde pequeñita mete a su hija a clases de baile. El papá que no pudo ser actor, entonces mete a su hijo desde pequeño en clases de teatro. Entonces hay que tener en cuenta esto, hay que dejar a nuestros hijos que experimenten, que aprendan cosas. Por ejemplo, yo le agradezco mucho a mi madre
que de pequeño nos llevaba aquí en el oriente antioqueño, por ejemplo, a Río Negro, y entonces nos llevaba a clases de natación, nos llevaba a clases de ping-pong, nos llevaba a clases de ajedrez, nos llevaba a clases de taekwondo, y de alguna otra forma pues aprendimos muchas artes y aprendimos cosas que más adelante en la vida nos han ayudado, y ya uno fue diciendo, bueno, no, de lo que aprendí me gustó más el tema de la música, me gustó más el tema del escribir, me gustó más el tema de la academia, ¿cierto? Entonces es bueno que un hijo pueda interactuar y aprender de sus padres, pero teniendo la posibilidad. Y lo otro entonces es que los niños nos enseñan sobre la creatividad. Los niños son demasiado creativos y los niños hacen del juego cosas maravillosas, ¿cierto? Por ejemplo, en estos días veía como mis hijos con unas fichas de dominó hacían las casas para sus muñecos, y con eso crean todo un mundo fantasioso, crean un mundo mágico de la forma como sienten, de la forma como vive. Y, y también dice la doctora Pilar Ejico que va a ser fundamental que desarrollemos en los hijos la mente focalizada, ¿cierto? Es decir, que aprendan a concentrarse en el momento, pero que también no aprendan a masticar entero, que sería la creatividad difusa. Y que la creatividad difusa es precisamente la mente que busca otras opciones, otras alternativas, ¿cierto? Por ejemplo, hay que pasar el río, entonces alguien ve que está muy ancho el caudal y dice, no, no se puede pasar, pero no, una persona creativa dice, no, venga, tumbemos un árbol, no, mejor no tumbemos el árbol que es antiecológico, pero alguien puede decir, saltemos, alguien puede decir, montémonos en una barca, alguien puede decir, pasemos nadando, alguien puede decir, vamos más abajo que de pronto es más pequeño el cauce y por ahí podemos saltar, ¿cierto? Pero es buscar alternativas en cada una de las cosas, y desde allí también es bueno que nos rodeemos de círculos de aprendizaje. Qué bueno también cuando uno como padre se reúne con otros padres y habla de la forma como estamos experimentando el ser papás, porque es que no existe ninguna universidad en el mundo que gradúe una persona en padrología o en maternología, ¿cierto? Sino que uno va aprendiendo es en la experiencia, y lastimosamente uno comete muchos errores con los hijos, pero en el fondo uno siempre quiere es brindarles amor, ¿cierto? Entonces es fundamental la creatividad, aprendemos de los hijos la creatividad, aprendemos de los hijos también de toda esa capacidad de disfrute, de esa capacidad de vivir el momento presente. Aprendemos de los hijos también a que tenemos que recuperar eso que de pronto de niños perdimos, y es también a soñar, porque a veces cuando somos padres y tenemos ya ciertas edades, pues creemos que ya estamos determinados y dejamos de crecer, de avanzar, de aprender nuevas cosas. Entonces, miren, por ejemplo, esto tan sencillo. Cuando yo hice la maestría en la universidad, hice unos cursos y unos niveles de inglés para poder validar y poder ser aprobada la maestría en humanidades que realicé, pero realmente fue un inglés pues más como de escritura y de cumplir unos requisitos. Hoy por hoy mi hijo, que está en un colegio bilingüe, entonces ya él tiene apenas 9 años y ya me habla en inglés, me pregunta cosas y me hace sentir como que no le sé contestar, me pone ante el reto de nuevamente ponerme pilas en estudiar, en aprender, en crecer, en avanzar. Entonces es muy bonito también cuando nosotros vamos viendo en las personas que amamos el reto de poder ser la mejor versión de nosotros mismos. Y eso es lo que, como el mensaje principal que quiero dejarles el día de hoy en esos aprendizajes que tenemos con nuestros hijos, es que tenemos que aprender a hacer una pausa. Y en medio de todas las realidades que vivimos, ya sea que trabajemos afuera, ya sea que trabajemos en casa, porque muchos de nosotros hoy por hoy estamos trabajando en casa, pero, pero estamos todo el tiempo en el computador, no compartimos con los hijos. Entonces, los invito a que no caigamos en esa situación de que nuestros seres queridos sean nuestros grandes desconocidos. Muchas veces pasa que a uno le hablan en la calle de, mire, es que su hermano tal cosa, y uno sí, ¿cómo que mi hermano terminó con la novia? Venga, cuénteme, ¿cierto? Y a veces la gente de afuera sabe más de nuestra propia realidad. Tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender a darnos cuenta de nosotros. Hay un antropólogo español que se llama Luis Duc, y Luis Duc planteaba algo muy bonito, y es, también tenemos que aprender a valorar esos espacios familiares, que tengamos un espacio para cenar juntos,
que tengamos un espacio para jugar juntos, que tengamos un espacio para dependiendo de nuestras creencias, orar o compartir nuestra fe, que tengamos un espacio también de intimidad para cada uno. Es muy difícil a veces también cuando en la familia a veces los hijos no pueden tener su propio espacio o las personas no pueden tener su propia intimidad. Entonces, la invitación el día de hoy, y agradezco nuevamente a Sara, a Catalina la invitación y a esta iniciativa tan bonita de los Facebook Live de Cono, y que yo sé que se reproducen también y las personas que no alcanzaron a verlo hasta ahora lo van a ver posteriormente, a que pensemos que la experiencia de ser padres es una experiencia maravillosa, llena de muchos errores, pero también de muchos aprendizajes, y que de alguna otra forma son un reto que nos lleva a crecer, a avanzar, a ser la mejor versión de nosotros mismos, que necesitamos estar atentos es porque los niños en su cotidianidad, en sus palabras, a veces nos dan grandes lecciones, a veces nos hacen caer en cuenta de que de pronto no estamos viviendo de la mejor manera. Y termino compartiéndoles esta anécdota. Un día mi hijo inventó un juego y era: papá, pásame tu energía. Y entonces, o mamá, pásame tu energía. Entonces le tocaba el dedo a la mamá y decía: pásame tu energía. Y entonces dijo: ahora yo soy mamá. Y dijo: ay, qué dolor de cabeza, ay, qué cansancio. Y luego me dijo a mí: pásame tu energía. Y cogió un celular y dijo: ay, mi hijo, ahorita lo atiendo, que es que estoy muy ocupado. Entonces mi hijo me reflejó y me hizo dar cuenta que quizás la forma como nosotros estamos compartiendo el tiempo con ellos, muchas veces en las noches, cuando estamos cansados y demás, como que les refleja a ellos como que quizás no estamos viviendo de la mejor manera. Entonces la invitación precisamente es a eso, a que aprendamos y estemos siempre atentos, estemos despiertos a disfrutar de esos momentos, de esos espacios, de esas situaciones, de esas realidades que experimentamos con nuestros hijos, y desde allí podamos entonces precisamente brindarles el acompañamiento necesario. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean felices. La misión es muy sencilla: llevar a nuestros hijos a la felicidad. Y la felicidad no es enseñarles que todo está bien. Llevarlos a la felicidad es enseñarles a ver el lado positivo de las cosas. Enseñarles a ser felices es enseñarles que aunque las cosas están mal o sean difíciles, ellos pueden aprender a afrontarlas y a tratar de estar bien a pesar de las dificultades, las situaciones, a que de alguna otra forma también pues reconozcan que como seres humanos necesitamos de otros, y que también la familia, que es el clan, que es el primer grupo o institución social en la que crecemos, pues es la que va marcando nuestra existencia. Y así como nosotros marcamos nuestros hijos nos marcan a nosotros y nos llevan también al reto de crecer, avanzar y de ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, así quiero cerrar entonces la reflexión el día de hoy. No sé si de pronto tienen alguna duda y la pueden escribir ahí en el chat para yo contestarles, o vamos cerrando agradeciéndoles mucho pues a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muy bien, entonces a Sara y Catalina nuevamente muchas gracias, y bueno, espero que sigan haciendo todo el bien que hacen con Cono y todas las acciones que emprenden en función de impactar positivamente nuestras comunidades, a las personas, a las familias. Les deseo un feliz fin de semana y un abrazo muy fuerte. Hasta luego.